¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro canal Yo Cocino, Tú Cocinas. En esta ocasión, prepararemos un desayuno muy sencillo, pero no por ello menos delicioso. Se trata precisamente de las migas de tortilla con puré de tomate. Anteriormente en otro video habíamos preparado ya unas migas de tortillas con huevo. En este caso haremos esta variación que resultará en un platillo realmente extraordinario y sencillo, además de fácil de preparar. Los ingredientes para este desayuno son, naturalmente, tortillas mexicanas, puré de tomate, cebolla, y haré una variación a este platillo a manera de experimentación. Le agregaremos también unos pedazos de panceta de cerdo que sobró de una comida anterior y comenzamos cortando la tortilla, como ya sabemos, en pedazos pequeños. Aquí un consejo: yo le recomiendo ampliamente que usted utilice tortilla que ya tiene un tiempo de estar almacenada, es decir, no utilice tortillas recién hechas o recién compradas, ya que están muy blandas y eso no ayuda a adquirir la consistencia que queremos en nuestras tortillas. Posteriormente, en una sartén agregaremos nuestro eterno aceite de aguacate. Ya he hablado de ese aceite y sus benéficas propiedades en muchas ocasiones. Y comenzaremos friendo la cebolla hasta el punto de que adquiera una apariencia ligeramente cristalina, es decir, acitronada. Una vez que nuestra cebolla ya haya alcanzado cierto punto de cristalinidad, procederemos a agregar la panceta de cerdo, la cual le dará un sabor exquisito a nuestra preparación. También la freiremos durante un rato para que libere todos sus aromas, toda su esencia. Usted sabe que la panceta de cerdo también es un manjar y combina a la perfección con esta preparación. Una vez que nuestros ingredientes ya están fritos, vamos a agregar nuestras tortillas y vamos a comenzar a cocinarlas. Debe usted tener cuidado que la tortilla se impregne bien con el aceite, ya que esto le ayudará a adquirir la consistencia crocante que queremos. Continúe usted mezclando y friendo los ingredientes hasta que la tortilla adquiera este aspecto que usted puede apreciar aquí. Yo agregaré este delicioso puré de tomate. Es una muy buena marca, se lo recomiendo. Ya está condimentado. A este punto bajaremos la llama de nuestra estufa y agregaremos nuestro puré de tomate encima e integraremos bien con todos los demás ingredientes. Continuaremos cocinando e integrando todo durante unos minutos más. Usted puede agregar sal si lo desea. En mi caso, para mi gusto, el puré de tomate ya tiene la sal necesaria. No necesito agregarle más sal. De hecho, tiene un gusto un poco dulzón, que es lo que le aporta ese maravilloso sabor. Y una vez que hayamos integrado bien todos los ingredientes, procederemos a emplatar nuestro desayuno. Miren ustedes qué apetitoso se ve esto. Realmente los olores que desprende este delicioso desayuno son maravillosos, son muy deliciosos en verdad. Además, vea el color. Y usted al
consumir esto va a notar esa consistencia crocante al masticar. Y pues bueno, vamos entonces a proceder a probar nuestro desayuno. ¡Wow! Los sabores son realmente deliciosos. Todos los sabores se integran perfectamente. Se siente el sabor dulzón de la cebolla con esa magia que le aporta. Y no digamos acerca de la panceta de cerdo que le incluye toda su magia, todo su maravilloso sabor. En realidad es un disfrute este desayuno, además de sencillo. Le recomiendo ampliamente que lo prepare en el siguiente desayuno que vaya a tener en casa. Y pues bueno, estimados suscriptores, de esta manera hemos llegado al final de nuestro video. Les agradezco mucho todos sus comentarios, agradezco también a los nuevos suscriptores. Les invito a que continúen mirando las ediciones que hacemos de estos platillos tan deliciosos y no se olviden de darle me gusta y suscribirse. Por mi parte me despido con un abrazo, invitándolos a que permanezcan aquí en nuestro canal. Yo cocino, tú cocinas.